Hoy me quiero salir un poco de la línea o el esquema que suelo compartir aquí en el canal, de los temas que suelo tratar. Pero es que encontré algo, esta semana el Señor me permitió encontrar dos revelaciones en el libro de Génesis que me impactaron demasiado, me impactaron bastante, muchísimo. Y espero que te impacte a ti también, que sea el mismo impacto para ti, que sea la misma bendición. Dos revelaciones espectaculares, tremendas, que el Señor por su gracia me permitió conocer esta semana. Están en el libro de Génesis. Ustedes saben que el libro de Génesis es el libro del origen. Génesis es origen. Y el libro de Génesis narra en la Biblia el principio de las cosas. Si has leído el primer capítulo de Génesis, creo que la mayoría de las personas de la humanidad ha leído ese capítulo, saben que narra la creación de todo lo que vemos ahora, lo que fue hecho de lo que no había. El principio de las cosas, el origen, el comienzo, la creación de nuestro Dios Todopoderoso. El primer capítulo en específico, dos cosas que me impactaron, que me fueron de bendición para mi vida. Una de ellas, ya se las voy a compartir. Empiezo a leerles el primer capítulo del libro de Génesis. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza el primer versículo. Así comienza la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Segundo versículo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, eso era un caos, un despelote total. Imagínense en ese panorama al inicio que está mencionando la Biblia. Todo era oscuridad, tinieblas, desorden, vacío, abismo. Eso era un caos. Eso era un caos por donde lo mires. No había nada ahí para mirar. Totalmente negro el panorama, totalmente de tinieblas. Ahí no había nada que valiera la pena. Pero llama la atención, y fue la primera revelación que el Señor me ha dado estos días atrás y quiero compartirla contigo, y es que lo que dice la segunda parte del versículo 2, que me dejó impactado. Y es que luego de narrar cómo estaba todo el panorama, caos, oscuridad, vacío, abismo, tinieblas, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso es increíble, o sea, es tremendo. Imagínate sobre un caos, oscuridad total, desorden, no había nada, pero sobre todo eso se movía el Espíritu de Dios. Impresionante. Yo no sé para tu vida o tú que me estás viendo ahí, en cuántas situaciones o quizás estás viviendo esa situación actualmente en la que tu vida parece que es un caos. Sí, tu familia es un caos. Escucha la frase que mencionan alrededor y dicen, ahí no hay nada que salvar. Tu vida financiera es un caos, todo es oscuridad, quizás estás lleno de vacíos, tu vida sientes que es un abismo, que no hay expectativa, que no hay panorama, por donde mires no se ve nada bueno, no augura nada bueno, no hay vistas de esperanza por donde miras. Eso era el panorama al inicio de la creación, el que acabamos de leer. Quizá la vida de muchos hoy en día es eso, es un caos, unas tinieblas, una oscuridad, sienten que no, por donde miren no hay nada que valga la pena. Pero recuerda esta revelación de este segundo versículo, que sobre todo eso el Espíritu de Dios se movía, se mueve. En medio de lo que estés viviendo, de ese caos, de ese panorama tan oscuro, tan negro, tan de tinieblas, en medio de ese vacío que sientes, de ese abismo que parece presentarse delante de ti, solo recuerda levantar tu mirada al cielo y recordar que Él se mueve sobre todo eso que estás viviendo, sobre toda esa oscuridad, sobre todo ese panorama. Él se mueve sobre la faz de todo eso, Él está allá arriba y Él gobierna y está por encima de todo eso. Ten esa esperanza firme en tu corazón de que sobre eso está Dios y que puedes levantar tu mirada. Solo que levantes tu mirada a Él y pongas tu confianza, tu dependencia en Él, que Él sobre toda esa oscuridad, Él reina, Él está ahí arriba y va a cambiar el panorama para ti. Ahora viene la segunda revelación, que me impactó también demasiado. Sigo leyendo los versículos del primer libro, el primer capítulo de Génesis. Dice el versículo 3, que es impactante, dice, y dijo Dios, sea la luz. Comienza el acto de la creación. Recuerdan, comienza todo el proceso de la creación. Y la Biblia narra en el primer capítulo cómo fue el paso a paso de esa creación, de lo que nuestro gran creador, nuestro Dios Todopoderoso hizo. Y el versículo 3 inicia la creación, inicia la obra del maestro, inicia la obra maestra de nuestro creador, de nuestro Dios. Y lo primero que creó fue la luz. Dijo el versículo 3, dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz.
Y vio Dios, dice el versículo 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces presta atención, Dios creó la luz, grabes eso, creó la luz. Separó la luz de las tinieblas, ¿cierto? Hizo una separación. Y dice el versículo 5, y llamó Dios a la luz, la llamó día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces presta atención, creó la luz, creó el día y la noche. Y ahí ocurrió el primer día de la humanidad. Se crea el primer día, dice, y fue la tarde y la mañana un día, el primer día en la historia de la humanidad. Dios hizo el día y la noche. Vamos ahí. Ahora dice el versículo siguiente, es el 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y llamó Dios la expansión, cielos, se hizo una separación y llamó a esa expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día 2, el día segundo. Entonces van 2 días. Creó el Señor ya la luz, creó el día, creó la noche, creó los cielos. Ahora sigue el proceso de creación. Viene en el versículo 9. Dijo también Dios, júntese en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Presta atención, todo era agua, todo era en una inundación. Y el Señor dijo, las aguas júntense en un solo lugar y descúbrase lo seco. Y a lo seco llamó tierra y a las aguas llamó mares. Creó la tierra y el mar. ¿Se acuerdan? Viene ese proceso de creación. Y llamó Dios lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, escuchen lo que sigue. Dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Produzca la tierra hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Y fue la tarde y la mañana del día 3, día tercero. Presta atención a esta revelación. Tremenda nuestro Señor. Van 3 días de creación. El Señor creó primero la luz. Creó el día y la noche. Separó el día y la noche. Ya estaba el día y la noche. Luego el Señor creó los cielos. Luego la tierra ya había creado el Señor en el tercer día. Creó el Señor la tierra, árboles, frutos. Vino la manzana, las peras, las guayabas, la patilla. Vino todas esas deliciosas frutas que usted y yo disfrutamos con su semilla dentro. Ya estaba la tierra con ese panorama. Luz, día, noche, la tierra estaba dando hierba verde, producía fruto. Ahí donde viene la revelación. ¿En dónde hasta ese momento que ya veía día y noche, en dónde estaba el sol? ¿En dónde estaba la luna? No estaba. No estaba el sol ni la luna. Ustedes miren, siguen leyendo el pasaje en el primer capítulo y dice en el 4º día fue donde Dios creó las 2 grandes lumbreras. Dice, e hizo Dios, les leo lo que dice el versículo siguiente. Dijo luego Dios, en el versículo 14 lo pueden buscar ustedes, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Increíble. Increíble encontrar en la palabra de Dios que el Señor hizo el día y la noche sin necesitar el sol, sin necesitar la luna. ¿Cómo lo hizo? Usted y yo nos podemos preguntar, hoy en día en nuestra lógica humana, bajo nuestras leyes naturales, las leyes naturales humanas, se necesita el sol para la existencia del día y para la hierba y para un montón de cosas que se necesita el astro y que nos enseñan, y científicamente hablando, que la Tierra depende en gran parte del sol. Ahora creó la luna, pero ¿cómo fue que Dios muestra la palabra que antes de poner el sol y antes de poner la luna, Él ya había hecho el día y la noche? Había creado la luz. Increíble. Y es que ¿sabe qué es lo que pasa? Que es que Dios no depende de las leyes naturales suyas y mías. Él no depende de estas leyes naturales que nos rigen a nosotros. Él está por encima, como leímos en el primer versículo, por encima de toda ley. Él es el creador, Él es Dios. Y Él no necesita el sol para alumbrar, Él no necesita la luna para alumbrar. Él creó la luz, creó el día y la noche. Esos astros los puso como señales, dice la Biblia, y lo acabé de leer. Si ese Dios tan poderoso que fue capaz de crear el día y la noche sin necesitar el sol y la luna, ¿no crees tú que ese Dios era capaz de transformar tu situación? ¿No crees que ese Dios era capaz de hacer lo imposible que estás pidiendo? ¿Lo que crees que es imposible? Lo que pasa es que nosotros andamos metiendo a Dios dentro de nuestro plano natural, dentro de estas leyes naturales. Pero recuerda que Él está por encima de las leyes naturales. Ese Dios que fue capaz de crear, alimentar 5,000 con 2 panes, 5 peces y dos panes. Ese Dios que fue capaz de tanto milagro que vemos, porque está por encima de las leyes naturales. ¿No será capaz de cambiar tu situación? ¿De qué estás dependiendo?
Quizá muchas veces creemos que le pedimos a Dios un milagro, le pedimos que Dios que intervenga en algo, que me dé una respuesta que necesito, pero desde ya le estamos poniendo cómo hacerlo. No, ¿será que Dios concédeme esto para lograr esto, esto para llegar acá? Pero Él está por encima de las leyes naturales. Tú solamente confía. Confía. Recuerda que Moisés en el Antiguo Testamento, en Éxodo 20, dice la Biblia que Moisés encontró a Dios en esa oscuridad. Recuerda que por encima de esa oscuridad está Dios. Recuerda que por encima de estas leyes naturales está Dios y Él puede cambiar tu circunstancia. Él no está limitado a nuestras leyes naturales, ¿sabes? Él no está limitado a estas normas naturales que nosotros vivimos. Dice la promesa de Dios para ti hoy. Dice, porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Sabes? Nosotros no dependemos de estas leyes naturales humanas. Él está por encima. Confía en Él. Él es capaz de hacer ese milagro. Él lo puede hacer. Habrá algo difícil para Él. El Dios que hizo el día y la noche sin necesitar el sol y la luna no será capaz de sorprenderte con ese milagro sobrenatural que estás esperando. Lo va a hacer y te vas a sorprender. Porque ese Dios sigue vigente, es el mismo Dios ayer y hoy, es el eterno, no tiene inicio ni tiene fin. Confía en Él, que Él cambiará tu situación, cambiará tu circunstancia. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por la revelación de tu palabra, Padre. Señor, gracias por estar por encima de todo, Señor. Gracias por ser el eterno, ser el todopoderoso, ser nuestro gran Dios. Señor, gracias por la confianza que nos das y que podemos depender de ti, confiar en ti, que tú lo harás porque tú estás por encima de todo, Señor, porque tú gobiernas por encima de cualquier ley natural o no natural. Tú estás por encima porque eres el todopoderoso, el eterno Dios, nuestro sobrenatural, maravilloso y soberano creador, nuestro Dios. Te adoramos, Dios, y te entregamos nuestra vida a ti, Jesús, por tu sangre, por tu obra en la cruz. Gracias, Señor, por tu amor, por traernos a ti. Señor, oro por esa persona para que esta semana viva el milagro que ha estado esperando y que ha estado pidiendo, Señor. Que esta semana sea la semana del milagro en su sanidad, ese milagro creativo que está esperando y que a veces le cuesta trabajo creer. Que ocurra esta semana el milagro de la sanidad, de la liberación, de la restauración, de la bendición que está esperando para cambiar su situación. Esta sea la semana, Señor, del cumplimiento de esa promesa para él, para ella, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias por acompañarme, Dios te continúe bendiciendo. Soy Henry, el lugar secreto. Compártelo con alguien si fue bendición para tu vida, dale un me gusta si fue bendición para ti. Y gracias por estar ahí hasta el final.